El capítulo 1, cuando les hablaba en los titulares de gente corriendo desesperada, tratando de entrar en Estados Unidos porque les dijeron, por ahí se puede. Este es un testimonio. Y eso comparado con el total es un puñado. En un ratito les voy a compartir números que de verdad estremecen. Pero primero los llevo a lo que es la gran novedad de esta jornada en cuanto a la política del gobierno estadounidense. Estados Unidos construirá más tramos del muro fronterizo y carreteras en un condado de Texas por el que han pasado un gran número de migrantes procedentes de México. Así lo informó el jueves el gobierno en un cambio de política del gobierno del presidente Joe Biden. El Departamento de Seguridad Nacional dijo que necesitaba exenciones de una serie de leyes, reglamentos y otros requisitos para garantizar la construcción expedita de barreras y carreteras en las mediaciones de la frontera terrestre internacional en el condado de Starr, en Texas, según una publicación en el Registro Federal. La medida refleja un giro de la política de Biden sobre las barreras físicas, una de las prioridades distintivas del expresidente republicano Donald Trump, y el cántico que los acompaña en sus mítines: construyan ese muro. El número de migrantes sorprendidos cruzando ilegalmente o presentándose en pasos fronterizos legales no ha dejado de aumentar tras descender a mediados de mayo, cuando Estados Unidos puso en marcha nuevas normas de asilo más estrictas. Es que no encuentran forma de establecer algo parecido a un control. En jornadas como hoy, en 24 horas se arresta a unas 8.000 personas. 24 horas son casi 250.000 en un mes. Por cierto, esto es lo que decía en el comienzo de su presidencia Donald Trump. Hemos defendido las fronteras de otros países mientras dejamos las nuestras abiertas. Cualquiera puede entrar. Vamos a construir el muro, no se preocupen por ello. Vamos a construir el muro, vamos a construir el muro. De hecho, va a empezar muy pronto, mucho antes de lo programado. Díganme si no tiene algo de alucinante que años después, quien decide seguir construyendo el muro, aunque es una porción relativamente pequeña, es el hombre que dijo que no se volvería a construir un pie adicional de muro fronterizo, y ese, por supuesto, es el presidente Biden. Este es el panorama de migrantes llegando, por ejemplo, a Ciudad Juárez, en Chihuahua, en la frontera con Estados Unidos. Continúa la llegada de migrantes a la frontera entre México y Estados Unidos. Más de 1,000 personas arribaron a Ciudad Juárez a bordo de un tren con la esperanza de cruzar hacia territorio estadounidense para pedir asilo. Muchos de los indocumentados llegaron procedentes del Estado de México en el centro del país. Una semana y media, supongo, porque el tren se paraba en todos lados, migración intentó bajarnos muchas veces y sin fines de cosas. Y nos quedamos varados en medio del desierto. Pero nada, estamos acá y nos sentimos súper felices porque ya estamos a solo un paso de lograr nuestros sueños. El viaje en tren se ha convertido casi en la única opción que los migrantes tienen para llegar a la frontera, tanto por falta de recursos como por las restricciones que sufren para comprar boletos de autobús. El creciente flujo migratorio forzó a la empresa Ferromex, el mayor operador ferroviario de México, a detener el 30% de sus operaciones a mediados de septiembre, mientras que el gobierno endureció las medidas de seguridad para impedir los viajes. Viajar en el tren porque migración no nos deja movernos en bus a través de México. Siempre nos bajan y siempre perdemos el dinero. Nos ponen a caminar, nos dicen que la única forma que podemos pasar México es caminando. Y está bien lejos desde una frontera a otra venir caminando, la verdad. Tras descender del tren, los indocumentados fueron recibidos por un operativo del Instituto Nacional de Migración y un muro de púas junto al río Bravo. Algunos migrantes esperan la cita que han tramitado por medio de una aplicación móvil para ingresar de manera regular a Estados Unidos, mientras que otros buscan cruzar la frontera a pie para entregarse a la patrulla fronteriza. Activista, periodista independiente Leobardo Alvarado me acompaña desde Ciudad Juárez. Bienvenido. Hola
Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Descontrol casi total, ¿eh? Lo que se ve, no parece que no hay forma de frenar, por un lado, la cantidad inmensa de gente que trata de cruzar y, por cierto, no dan abasto tampoco del otro lado para detenerlos. Sí, así es una situación bastante compleja la que ahora se está viviendo en la frontera entre Ciudad Juárez y Chihuahua y El Paso, Texas. Desde hace poco más de 2 semanas se agudizó la situación. Cuando dice, hace un poco más de 2 semanas, estaba mirando algunos números, más adelante vamos a compartir detalles con los televidentes. Ya en el trimestre final del año pasado había existido un número muy grande de cruces, después frenó considerablemente y, como dice usted, ahora eso se ha reanudado y estamos hablando de miles de detenciones diarias y, por supuesto, me imagino Ciudad Juárez, tanto como El Paso, desbordadas en cuanto a tal vez tratar de ayudar a esta gente a que no la pase tan mal mientras cruzan al lado americano. Sí, así es. Lamentablemente, esta es una historia de los últimos años, como introducían en el noticiero, que viene ya de la época en que Donald Trump inició un proceso de rechazo a las y los migrantes, y con el tiempo esto ha tenido diferentes momentos duros, difíciles para la frontera Juárez-El Paso, y como bien dice, el año pasado, por allá del mes de noviembre, llegó otra ola de migrantes, de personas en movilidad, que tensionó la frontera de diferentes maneras. Parecía que los acuerdos que se habían tomado de la contención de las personas en el sur del país, en el sur de México, en el estado de Chiapas, iban avanzando. Sin embargo, parece que no funcionó y entonces, una vez más, tenemos ahora la frontera tensionada. No funciona, no ha funcionado desde la perspectiva nuestra, porque creemos que no hay manera que la migración, que es histórica, pare. Esto es algo que continúa, que va a continuar y que seguirá siendo una situación difícil. Una más, Leobardo, si me ayuda con su opinión en términos a la utilidad de construir otra porción del muro. ¿De verdad eso es algo que puede ayudar a controlar la situación o es simplemente ponerle una curita a una herida muy grande? No. Esto no se trata de muros. De hecho, el día de ayer, antier, esta es la noticia que ustedes seguramente habrán visto también, el público habrá visto, es este muro humano, sí, que recibió a tantas personas que llegaron en las últimas horas a Ciudad Juárez. Es decir, el muro podrá ser físico. Hace unas semanas, hace unos meses, vimos que el gobernador de Texas, Greg Abbott, por ejemplo, a la mitad del río Bravo, pusieron un muro flotante que luego tuvieron que quitar. El muro de metal lo habrán continuado, pero tampoco es la respuesta. El muro militarizado en el que el país de México ha participado con la Guardia Nacional tampoco ha sido la respuesta. La respuesta no es la militarización, la respuesta no es la securitización. La respuesta tiene que ser humanitaria, la respuesta tiene que ser en sus países de origen, la respuesta tiene que ser donde Estados Unidos deje de tener una política intervencionista en los Estados-naciones de Latinoamérica y por el contrario, más bien facilite que las cosas sean mejor para que la gente no tenga la posibilidad, la necesidad de migrar.
Eso tiene que ver con una cuestión geopolítica, eso tiene que ver con una cuestión del cambio climático, eso tiene que ver con una cuestión de economía, donde la gente vive en sus lugares de origen en muy malas condiciones. Entonces, en el tránsito que tienen hacia el norte, no queda nada más que una respuesta humanitaria, y allí, lamentablemente, sí hay que decirlo, todos los gobiernos han fallado. Señor, súper agradecido porque nos acompañe, seguimos en contacto. Muchas gracias. Muy amable. El señor Leobardo Alvarado, allí en Ciudad Juárez, activista y periodista independiente. Y mientras tanto, del otro lado de la frontera, él está en Ciudad Juárez, el estado de Chihuahua. Cruza la frontera y se está en El Paso, en Texas. Y este es el panorama. El Paso, Texas, se ha declarado emergencia ante la crisis migratoria que ha rebasado a la ciudad. Cientos de migrantes se pueden ver en las calles, fueron liberados y no tienen recursos para llegar a sus destinos. Como esta familia con 2 menores que buscan el apoyo del gobierno de Texas para tomar un autobús gratuito a cualquiera de los destinos que se tienen. Pues estamos buscando, como nos quedamos sin práctica, estamos buscando la ayuda que están dando de seguir el camino con buses gratis. El pasado sábado se tomó esta medida para sacar a miles de migrantes de la ciudad, ya que no se tiene la capacidad para albergar a tanto migrante. Entonces sabemos que este no es su destino final, que es meramente el pasaje o su entrada a los Estados Unidos, y de ahí buscan llegar a sus comunidades o donde están las personas que son familiares suyos, amigos. Son tanto los migrantes que son liberados que se han tenido que tomar medidas para no dejarlos viviendo en la calle. Pero en nuestro albergue, por ejemplo, de Toby's Nation, tenemos capacidad para 400 personas y, al menos al día del sábado teníamos entendido que la patrulla fronteriza tenía 7,000 en custodia. Un promedio de 1,500 migrantes son procesados diariamente por la patrulla fronteriza, sector El Paso, Texas. Por el momento es Denver, Chicago y Nueva York, pero ya se buscan acuerdos con otras ciudades santuario, donde los migrantes seguirán teniendo apoyo en cuanto a refugio y alimentación. Algunos de los números en este programa en el que estamos haciendo una presentación más en profundidad de lo que ocurre en la frontera. Estos son años fiscales. Fíjense, por ejemplo, este año no está completo porque falta septiembre, que todavía no está el dato oficial. En 11 meses, más de 2.200.000 personas detenidas en la frontera sur. Fíjense, en el año fiscal anterior se había llegado a 2.378.000. En otras palabras, al ritmo actual, este año se va a establecer un nuevo récord. Y esto, si lo compara con el año anterior, en el mismo concepto de 12 meses, fíjense la diferencia, 1.700.000, o sea que por lo menos 500.000 de personas más están cruzando y siendo detenidas por año. Vamos a un paréntesis. Al regresar, lo que se ve desde El Paso. Vamos a hablar con alguien allí que trabaja buscando ayudar a los migrantes, y vamos a conversar aquí con una abogada de inmigración, porque aquí hay muchas preguntas que se hacen, cubanos, venezolanos, colombianos, todos los que tratan de llegar de lugares donde, por cierto, hay dictaduras, como también el caso de Nicaragua, etcétera. ¿Yo?